Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cordial saludo. Agradecido como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da. Esto no es así que digamos llegar y yo cojo, abro este libro y hasta luego, porque no todos los que empezamos este día lo terminaremos y yo estoy aquí entre los vivos todavía, igual que ustedes. Entonces debemos ser siempre agradecidos a Dios por la vida, por el día que nos da, por todas las bendiciones recibidas. Acostumbrémonos a ser positivos y detallistas y ver la mano de Dios en todas partes y especialmente en nuestras vidas. Vamos a seguir hablando de la oración y esperemos que la idea de esto es que aprendamos a orar y a sacarle el máximo de provecho a las oraciones. Yo les he dicho, yo sé cuándo Dios me responde y cuándo no, porque depende mucho de la actitud del corazón nuestro, con qué actitud vamos y cuál es la motivación para la oración y todas estas cosas. No es para llenar un tiempo ahí que nos acostumbramos a veces y no es por una necesidad específicamente. Pero la oración es algo poderoso. Hay algunas oraciones tremendas para que Dios responda a eso. Y a mí me ha respondido una, pero me muestra así. Y oraciones de un segundo. No son largas oraciones ni nada, como ya les comenté en una ocasión, que la oración más poderosa que le hice al Señor y me la respondió: Padre mío, no tengo papeles. Esa fue la oración mía. Y fueron cuestión de horas en patrulleros y toda esta cosa, y vi la mano del Señor, así que dije, esta me la responde Dios, porque estoy con el corazón en la mano. Pero cuando uno es costumbre que tiene o alguna cosa, la idea es no perder tiempo y que las oraciones sean eficaces. Pero oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos una vez más, como siempre, con gratitud en nuestro corazón, Señor, agradecido por la palabra que nos dejó, que no nos dejó a nuestra propia imaginación, Señor, sino que lo dejó todo escrito para que leamos y apliquemos a nuestra vida, obedezcamos, que es la clave de todo aquí, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos de la congregación. Supe de alguien que nos visitó y murió también, y esto es tremendo, pero esa es la paga del pecado, Señor. Tremendo el daño que hizo el pecado. Es una catástrofe, sino que no logramos entender estas cosas. Gracias por este medio poderoso que es la oración, donde podemos llegar a usted, Señor. Estas oraciones pueden llegar hasta el reino de los cielos, hasta arriba, al cielo, Señor. Desde allá escucha y responde, Señor. Gracias porque la oración no está limitada ni tiene peligro de nada. Puede entrar a las cárceles, puede entrar a los hospitales, no se contagia, no hay ningún problema. Usted hace la obra y escucha, Señor. Muchas veces ha hecho cosas extraordinarias. Sin movernos de la casa ha respondido oraciones y ha levantado gente también. Gracias, ayúdenos a echar mano de esto, y tenemos el mejor ejemplo en Cristo, el Señor. Él siempre oraba y a Él le aprendo yo, y también le digo lo que vamos a leer ahorita. Enséñeme a orar, porque eso es lo que necesitamos, aprender a orar para no perder tiempo. Así que, Padre, muchas gracias por este tiempo, también por las personas que están al otro lado. Reciban ellos una bendición muy especial, esos países donde esto está llegando. Como le pido por las mañanas aquí, Señor, por ellos y por los que ven y por sus países, que sean de bendición. Y pidiéndole, Padre, que el Espíritu Santo siempre sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 11.
Dice la palabra en el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús estaba orando. Y yo, si le pido que me enseñe a orar, le pido a alguien que ora. No es alguien que tiene una fórmula y me va a decir, vea, si usted va a orar, primero alabanza, segundo confesión y tercero peticiones y todo lo demás. Eso no funciona así. La oración, yo veo a Jesucristo orando y mostraba cómo oraba. Los discípulos no creo que lo escucharon, pero lo vieron, que es lo más importante. Yo pienso en la congregación, tenemos ya ese buen hábito, más que costumbre, un hábito, antes de cada reunión, de cada cosa que vamos a hacer, orar, orar, pedir la bendición de Dios. Siempre tenemos eso. Y eso no lo hemos enseñado allá. Lo han visto y lo han aprendido y se sigue aplicando, pero eso yo no enseñé. Oiga, ustedes aquí, antes de esto tienen que orar. Mostraba. Nos reuníamos alguna cosa, oremos. Oremos. Vamos a comer algo, oremos. Esa es la forma en que se enseña a orar, es orando. O a evangelizar es evangelizando. Pero no es cogiendo una fórmula que le dan a uno cómo debe orar y todo lo demás. Dije, no, eso pierde todo el sentido de la oración. Así que vieron a Jesús orando y le dijeron, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dice acá, en el versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es la oración llamada al Padre Nuestro, y yo aprendí esta oración desde pequeño en la Iglesia Católica, donde nací espiritualmente, fue donde comencé. Y todo católico sabe esta oración, y lo que me llamó la atención es que cuando yo comencé a leer las Sagradas Escrituras me di cuenta que eran unos 3 versículos que están aquí, y en Mateo hay un poco más. Es bíblica, y a mí me parece que ellos la rezan como dice, porque dice el versículo 2, cuando oréis, decid. Pero nosotros cogemos esta oración y la hacemos pedazo y le metemos mano, y que el reino, que cuál reino, y que para qué pide, y que por estas cosas, y que para allá y para acá. Yo me he acostumbrado a decir, esto fue lo que dijo el Señor. Digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, si vamos en Mateo capítulo 6, está la misma oración esta, pero tiene algo otras cositas allá. Dice en el capítulo 6, versículo 9, vosotros pues oraréis así, dice el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuevamente se repite, y ustedes, aunque estén ahora en el cristianismo, se la saben. Porque esta la aprendimos. La aprendimos hace mucho tiempo. Pero dice el Señor en el capítulo 6, versículo 9 al 14, ahí está lo que se llaman el Padre Nuestro, pero comencemos desde el versículo 5. Dice, y cuando ores, no seáis como los hipócritas. Esto es una muy buena advertencia, y lo está diciendo alguien que ora.
que verdaderamente ora. Yo veo a Cristo que en todo es dándole gracias a Dios y mucha oración. Y uno a veces dice, ¿y él para qué oraba? Pero estaba en una lucha aquí tenaz y tenía que fortalecerse en Dios y todo. Buscaba era en la oración. No sean como los hipócritas, porque una de las cosas que yo he aprendido de la palabra es que es imposible impresionar a Dios. Que uno suelte una oración y Dios de pronto hasta lágrimas le saca a uno por la oración que dijo algo. No sean como los hipócritas. Y uno, a veces, yo digo, no sé cuántas oraciones sean eficaces y cuántas hayan sido pérdida de tiempo. Pero nos advierte eso cuando oren, no sean como los hipócritas. Porque decimos una cosa y lo que sentimos es otra y así. Lo más importante en la oración no son las palabras, sino el corazón, porque eso es lo que Dios mira. Una vez me decía un hermano allá en la congregación, le dije, ore aquí para iniciar el estudio bíblico y todo. Dijo, no, porque yo no sé decir cosas bonitas como dicen aquí los hermanos que oran. Pero eso no es lo más importante. Yo pienso que si ese día ese hermano ora, porque a la final no oró, hubiera sido una de las mejores, porque la dio con temor, con todo. A mí me dijeron una vez, cuando estaba nuevo en el cristianismo, el domingo usted va a orar por las ofrendas. Dije, bueno, yo nunca había orado así en público, allá en la congregación ni nada. Y como tenía llave, era el que hacía aseo y todo allá en el templo donde nos reuníamos en la casa, entonces yo me paraba ahí frente al púlpito y empezaba a preparar la oración, cómo orar y ni dormía, esto me tenía a mí con pesadillas. Pararme en público a decir la oración y llegó el domingo y no me pusieron a orar, buscaron a otro. Y perdí todas las oraciones de la semana. Pero estaba practicando y todas estas cosas. Pero digo, no, la oración tiene que ser espontánea, algo que en ese momento uno siente o Dios le da. No debe ser algo memorizado, aprendido y vanas repeticiones. Como dice acá, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Porque hay la oración en público y la oración privada, que es la que nos recomienda aquí. En público son buenas, hay oraciones genuinas y todo. No es que en público yo quiero impresionar acá y mostrar cómo es que se ora a esta congregación ni nada. También hay buenas oraciones y sinceras. Pero tener es cuidado y en cuenta para qué y por qué estamos orando. Eso es lo que hay que tener cuidado ahí. En el versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Cuando al Señor le preguntaron, enséñanos a orar, Él dijo, cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero esa oración no se repite en la palabra, solo la enseñó y punto. No era una repetición ni nada, porque dice, no usen vanas repeticiones, y uno puede citar todos estos versículos del llamado Padre Nuestro y convertirlo en vana palabrería. Porque uno utilizaba eso, yo recuerdo, para todo. Si uno estaba enfermo, era Padre Nuestro que estás en los cielos. Y dice, pero a ver, usted está enfermo, lo que necesita es sanidad, pida sanidad. Pero el Padre Nuestro no está hablando de sanidades ni nada. Entonces es vana palabrería que nosotros cogemos. Y veo que no se repite. Pedro, cuando Jesús caminó sobre las aguas y vino, y él dijo, si eres tú, di que yo vaya. Y Pedro caminó también sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento y las olas que venían, comenzó a hundirse. Y cuando comenzó a hundirse,
dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No, él no dijo eso. Señor, sálvame. Oración tremenda y respondida inmediatamente. Jesús extendió la mano y lo sacó. Y le dijo, hombre de poca fe. Y sin embargo tiene el récord mundial de haber caminado sobre las aguas, el hombre de poca fe, que será nosotros. Pero esas son las oraciones que yo encuentro en la Biblia, así, y con un motivo. No es para llenar un tiempo ni relleno en cosas. No, eso no tiene sentido. Yo no sé, en las reuniones de oración siempre digo yo, tener cuidado porque si yo en una reunión de oración oro 2 minutos, todos oran 2 minutos. Pero si oro media hora, todos tratan de orar media hora y le dan vuelta y le dan vuelta hasta que se les acaba la gasolina. Entonces veo que tenemos que aprender a orar y ser sinceros. Y si solamente yo digo, mi oración es esta, gracias a Dios en el nombre de Jesucristo por este día que pasó y la noche que llega. Tremendo. En lugar de darle las vueltas y cosas. Así que no usar vana palabrería, dice la palabra de Dios. Vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, por su mucha cantaleta y palabras que uno a veces en una oración se va. Es cierto, y uno puede orar media, 1 hora o más, y oración genuina tiene motivos para estar delante de Dios y hablar esas cosas, pero a veces no. Yo algunas veces llega la noche y le digo, bueno, Señor, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos y descansaremos porque usted nos hace dormir y vivir confiados. Y si no viene, y si no nos lleva, despertaremos y diremos, desperté, descansé, porque el Señor me sustentaba, me sostenía. Y no son largas oraciones, pero le digo, Señor, lo demás es relleno, porque yo lo que quiero es dormirme, y estoy cansado, estoy aquí. Tenemos que ser así tan sinceros con Dios, porque no lo vamos a impresionar a Él con mucha palabrería. Y yo sí le digo, enséñeme a orar, y todo el día estoy con Él y habla y habla. Me he acostumbrado a eso, pero dice, tengamos cuidado, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces la idea es no perder tiempo. Para mí es no perder tiempo, sino hacerlas, como dijo el dermatólogo, al grano. Señor, esto es lo que necesita. Un día aquí a las 5 de la mañana, que estoy aquí en el mismo cuarto donde estoy. Estaba con la lista de oración y todo, y de pronto se me vino algo. Mi hija me contó que una niña que ella les da clases se cayó allá en la casa de ellas y con el filo de la mesa se fracturó el tabique nasal y estaba hospitalizada. Ella me contó el día anterior por la tarde y estuve pendiente. Pero en el momento que estaba viendo la lista y orando por esto, se me vino ella. Dije, este es un motivo genuino para la oración. La niña está hospitalizada. Los padres están sufriendo y todo. Y esto es... Se imagina uno, una niña fracturado el tabique, operada y todo. Tremendo. Entonces fue un tiempo que se lo dediqué a ella, a esa niña. Ella necesita esta oración más que todos los hermanos que tengo aquí anotados en esta lista y de otros países y todos los tengo en una libreta. Ellos están bien, pero esta es la oración y a mí me gustan esas oraciones cuando es un motivo genuino que verdaderamente necesitan oración. Necesitan que Dios bendiga ahí, que esa palabra pueda llegar. Yo no estoy en el hospital a las 5 de la mañana, pero esa palabra puede llegar y hacer mucho allá.
Y son, que no sea vana palabrería, es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque nosotros lo que tratamos siempre es de imitar a otros. Un misionero que nos visitó dijo, veníamos unos 3 misioneros y veníamos de Santo Domingo, oremos, y oró uno y oró el otro. Y dice unas oraciones bien cortas y de todo, y comencé yo a orar y de Santo Domingo y terminé en Aloa. Bueno, estoy hablándole a los que viven acá y conocen. ¿Y de qué sirve una oración de esta? Orar 1 o 2 horas para tener el pretexto de acusar a los que oraron 10 minutos, que quizás esa oración fue mejor que la de 2 horas. Esos tal vez salieron justificados en lugar del otro, que lo hizo para jactarse. Todas esas son cosas que son pérdida de tiempo en la oración. En cambio, Cristo, yo sí quisiera oírle, pero una oración de él, como las que dijo cuando estaba crucificado, tremendas y bien sencillas. Por aquí dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 6, esto fue después de la multiplicación de los panes. En el versículo 45 y 46 dice, enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Se fueron los discípulos en una barca, él se quedó despidiendo a la multitud. Versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y los discípulos quedaron a la deriva solo, ya he hablado de todas estas cosas. Y me imagino que él estaría probándolos. Vamos a ver si es que se van solo o han aprendido que separados de mí nada pueden hacer. Pero se fueron y él estaría desde el monte viéndolos y orando por ellos. Siempre tenía un motivo genuino para poder orar y oraba. Seguro estaba orando por ellos, pidiéndole al Padre, mire, no aprenden todavía, las cosas están veladas para estos hombres. Todavía no han perdido la autosuficiencia, sino que se lanzaron y dejaron al capitán de la barca en tierra. Entonces, pero él se iba a orar. En Lucas capítulo 6, dice la palabra, Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Todos nosotros podemos entender la responsabilidad que él tenía. ¿A qué venía? Él venía a dar la vida por todos nosotros los pecadores, y una oposición tremenda, porque aquí cuando él dijo esto y se fue al monte y pasó la noche orando, es cuando cura a un hombre de la mano seca en la congregación y todo. Y voy a leerle desde el versículo 10, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Entonces, un buen grupo creía y le apoyaban, pero muchos también en oposición y amenazas, intentando matarlo, intentando apedrearlo, que no reciben la palabra, que estorban el camino de Dios y todas estas cosas. Yo no sé cómo terminaría él el día, pero se fue a orar. Y el versículo 13 encuentra uno el propósito de esa oración. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces pasó una noche entera orándole a Dios
para que le diera la sabiduría necesaria para escoger 12 hombres, y entre los 12 iba uno que era diablo, dice la palabra. Pero Dios fue el que le dio todo esto para que él tuviese un grupo de apoyo también ahí, y preparara y dejara a alguien encargado de la obra cuando él partiera de acá. Pero por algo pasó la noche entera orando, pidiéndole que no se equivocara en escogerla. Cristo estaba limitado, era Dios. Como los testigos me enseñaban a mí, Él no es Dios, porque Dios sabe todas las cosas. Y Jesús no sabía el día ni la hora en que iba a venir el Hijo de Dios. Estaba limitado, dice. Entonces, y Dios sabe todas las cosas. Cristo fue tentado y Dios no puede ser tentado. Y así, un poco de cosas. Pero Cristo es el mejor ejemplo para decirle, enséñenos a orar. Y Él no iba a poner a darle una lección de eso, sino, mírenme a mí y hagan lo mismo. Él fue conocido por los primeros discípulos allá por el camino a Emaús en el capítulo 24 de Lucas, después de la resurrección, que entraron a comer y cuando partió el pan se dieron cuenta que era Jesús, porque daba gracias, oraba, era agradecido a Dios. Cuando iba a hacer la multiplicación de los panes, muestra a ver qué panes hay. Hay 5 panes y 2 peces, tráiganlos. Los tomaba en la mano y levantaba los ojos al cielo y oraba a Dios. Le daba gracias por eso. Entonces vemos a alguien que sí tiene motivos la gente para decirle, enséñenos a orar. Lo mejor es la práctica. Si uno va a un restaurante y va a comer algo ahí, es orar. Los hijos, la familia ven eso y van aprendiendo y cogen ese hábito también. Dar gracias a Dios antes de los alimentos, al irse a dormir, cuando se levanta, cuando salimos, cuando vamos a trabajar. Estamos pendientes y dependientes de Dios, por eso lo buscamos, que nos ayude en oración. Así que lo más importante de todo esto es que no usemos vanas repeticiones, como dice la palabra, y que no pensemos que por la mucha palabrería seremos oídos. A veces uno puede coger y orar la misma oración toda la vida. Yo he escuchado personas que si le digo ore, es la misma. Son 2 o 3 palabras, pero son las mismas. Es lo mismo y no cambia. Pero bueno, yo digo, una de las cosas que uno nunca debe hacer es cuestionar o juzgar o criticar una oración, porque solo Dios sabe con qué intención la hizo, ni nada de eso. Pero la idea es que aprendamos a orar bien y no perdamos tiempo. Hablemos lo que verdaderamente sale del corazón. Si no hay nada en el corazón y yo quiero orar, lo que sea, hágalo, pero si no, usted mismo dése cuenta cuándo Dios le va a escuchar y cuándo no. Porque digo, hoy es vacío, hoy es pérdida de tiempo orarle al Señor. Yo he aprendido esas cosas. Pero por eso le digo, sé cuándo me va a escuchar Dios. Pero esas son cosas que uno, con muchos años y con la oración, hablando con Dios y todas estas cosas, y leyendo la palabra, se va dando cuenta. Para no estar perdiendo tiempo ni nada, sino ser muy sincero y no ser hipócrita delante de Dios. Es imposible impresionarlo, así que tengamos siempre en cuenta, las palabras no son lo más importantes, sino el corazón. Y aparte de eso, la respuesta. Porque muchas veces hacemos la petición, lo que hayamos orado, y nos olvidamos. Y Dios puede responder y a veces ni nos damos cuenta. Dios me respondió esta oración.
y no somos agradecidos. Pero piense en la respuesta que Dios le puede dar, porque si estoy necesitando de algo y yo le pido a Dios, lo que voy a esperar es la respuesta. Es como si yo fuera a hablarle al presidente de la República. Yo me prepararía y anotaría un discurso y le digo a él. Pero a mí no me interesan mucho el discurso, ni las palabras, ni esto, sino pendientes de la respuesta que me va a dar. Porque la respuesta que él me dé es importantísima. Así que oremos en todo tiempo y sin cesar, como hemos hablado. Pero sinceramente, no es que aquí dice ore sin cesar y digo, a ver, que no se complique, no hay nada, no hay nada. Cuando hay un motivo le vamos a orar largamente al Señor también. Y espero que si Dios nos permite llegar al próximo miércoles para coger otras oraciones ya, otros ejemplos prácticos para la oración. Y mientras tanto encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.